Ustedes están todos juntos en esta celebración, otro evento más para celebrar estos primeros 100 años del arte abstracto. Y bueno, la idea fundamentalmente de esta reunión es de establecer un diálogo que efectivamente queremos que eso sea, ni más ni menos, para poder entender quizá un poco más algunos puntos quizá oscuros ahí y dar luz sobre estos puntos, que no permanezcan en la oscuridad. Pero lo ideal es pues que se establezca un diálogo. La idea, digo, ¿por qué estamos celebrando estos 100 años de la pintura abstracta o del arte abstracto? Creo que de manera muy sucinta tendré que decir así muy brevemente que aunque parece, si estamos hablando de 100 años de la aparición de la pintura abstracta, estamos hablando de una fecha precisa que está establecida ya ahí de manera, digamos que formal, con la famosa aparición de la acuarela abstracta de Kandinsky o de la publicación de su libro de Lo espiritual en el arte. Pero en realidad el proceso de la abstracción es anterior, y lo comentábamos desde en la mañana, que les decía yo que en realidad este proceso se inició prácticamente desde la prehistoria. Hay muchas otras manifestaciones antes de Kandinsky, por citar alguna nada más, hablando del cubismo, solamente ese punto con el cubismo, que Da Vinci, por cierto, digo, no es que fuera cubista, pero los estudiosos lo citan cuando se estudia el cubismo, porque decía que la pintura era cosa de la mente. Significa pues que ya esta necesidad o este proceso o este recurso de solamente observar y de hacer una pintura eminentemente retiniana está modificándose, y que importa más lo que está realmente en la mente que lo que se está percibiendo, y por lo tanto la pintura también se va a modificar. Y bien entendemos que el cubismo va a producir, los cubistas van a producir obras que están prácticamente ya en el umbral de la abstracción. En este sentido, donde el maestro está comentando de que el arte se tiene que pensar, necesariamente hay que entenderlo así. Para hacer una pintura abstracta normalmente se ha entendido que normalmente llegas y directamente transgredes el cuadro, ¿no? Son diferentes procesos, pero en la realidad me parece que no es así. Es más análisis, y hasta cierto punto, en lo personal, creo que el 60% del cuadro es pensado, es análisis, y después ya puedes intervenir. Es decir, hay un proceso antes de la mancha en sí. No es una ocurrencia como para hablar como bases, ¿no? No es una mancha que va saliendo ahí al aire y está bonita o sugiere esto, sino que se va trabajando con una temática en función de una secuencia de proyectos que ya has trabajado. De esta manera se puede establecer que la pintura abstracta sí se diferencia del arte figurativo en estas cosas que estoy especificando, ¿no? Es un poquito más racional, aunque en el resultado ya de la obra no lo parezca. Cada cuadro es diferente, cada cuadro nos dice un aspecto de ese momento y de esa vivencia en ese instante. Finalmente, los 100 años lo entendemos como un formalismo. Ya lo comentaba Víctor, que ya en el Neolítico había manifestaciones de carácter abstracto, pero finalmente cuando logra un clímax, la abstracción es en la época ya de Nueva York, en el expresionismo abstracto logra ya un clímax esta corriente. Y lo que cabe señalar también es que en la actualidad ya la pintura abstracta en sí lo tomo yo como un recurso, ¿sí? Un recurso para manifestar ciertas ideas específicas. En tu proceso creativo tienes un plan de ejecución para llevar a cabo ciertas ideas, y si se dan para que las lleves en la abstracción y tienes esa experiencia, las canalizas allí. Pero puede haber ideas, me refiero a la actualidad, donde ya la historia del arte ha dado un montón de vueltas y vueltas, y muchas se juntan. Puedes esa idea llevarla a otros campos, a los campos de una instalación, por ejemplo. De un ensayo más bien de los viejos cosmos del arte moderno, en el que comenzaba a decir, pues propiamente criticar, ¿no? Criticar la obra de Jackson Pollock y en general todos los pintores abstractos. Por ejemplo, él se refería a lo que hacía Pollock como meros espaguetis, ¿no? Y vomitadas y regurgitaciones y todo eso, en el sentido de que decía que los pintores abstractos no sabían dibujar,
y era por eso que pintaban esas cosas. ¿Ustedes qué opinan? Me parece que esos textos que estás comentando sí carecen de un análisis, son como muy precipitados, ¿verdad? O sea, se dejan llevar por la pasión y dicen, y empiezan a descartar por descartar, inclusive las fechas de esos textos pues son ya muy remotos, y normalmente cuando surge una corriente, en este caso cuando estaba en los 60s Pollock en auge, finalmente se le empezó a querer bajar, ¿no? O sea, esto no vale, es normal, es válido, en todas las vanguardias ha pasado y en estos años ha pasado y seguirá pasando, ¿no? A mí me parece que es así y es totalmente respetable también. Quizá el diálogo no termina aquí, efectivamente, creo que lo que esperamos es que continúe, es decir, continuará aquí abajo, allá afuera, en donde sea posible. La idea es que continúe este diálogo y esta interacción, este intercambio de ideas y de opiniones.